Hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama Descubre. Y hoy queremos que puedas tú descubrir la durabilidad de tu fe. Y ese mensaje está diseñado con ese propósito, que podamos descubrir la durabilidad de nuestra fe. Hay dos milagros, hay dos eventos sobrenaturales que están estrechamente conectados. El uno es Jesús multiplicando los panes y los peces, y el otro es Jesús caminando sobre agua. Y básicamente estos dos milagros no se sabía que estaban conectados, y precisamente después de que suceden, Marcos nos muestra la conexión, y eso es lo que vamos a ver en esa mañana. La semana pasada empezamos a hablar un poco del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, así que vamos a comenzar allí para ir creando la escena que sucede antes de que Jesús camine sobre agua. Entonces ustedes se acuerdan de que en ese milagro Jesús está ya por terminar el día. Ha estado predicándole, hablándoles, ministrándole a una gran multitud. Se nos dice que eran como unas 5,000 personas. Hemos visto que 5,000 personas eran porque solamente estaban contando a los hombres, si estuviesen contando a las mujeres, y si estuviesen contando entonces a los muchachos, serían unas 15,000 a 30,000 personas. Tengan eso en mente, porque esta es la cantidad de gente que Jesús pensaba alimentar. Y con eso en mente, Jesús le dice a sus discípulos: vayan y busquen comida entre las personas que están allí para ver cómo podemos alimentar a tanta gente. A veces pensamos que no tenemos nada que ofrecer, pero Jesús no puede empezar a multiplicar lo que no estamos dispuestos a contribuir, lo que no estamos primero dispuestos a reconocer. Podemos ver que en nosotros, en medio de esa escena, estaban los ingredientes de algo sobrenatural, estaban los ingredientes de un super milagro que Jesús iba a hacer. Y es lógico pensar de que en una multitud de ese tamaño habrían personas, habrían familias que habían traído algo de comer. Por lo general, en las carteras de las mujeres, por lo menos hay unos chicles, hay algún maní, hay unas galletitas, hay algo que comer que puedan contribuir. Pero quizás la actitud de la gran mayoría de personas que estaban allí en ese día, en esa tarde, era: bueno, sí, yo tengo lo mío, pero es para mi familia. Yo no lo puedo compartir porque mi familia se queda sin nada. Y podríamos decir lo siguiente, es un pensamiento que quiero que tengan: como yo no tengo suficiente para todos, entonces tampoco voy a contribuir. Muchas veces tenemos esa actitud cuando estamos en comunidad, que como no tengo lo suficiente, voy a guardar lo que yo tengo. Pero oye bien, ¿sabe quién dio los ingredientes de ese milagro? Un niño. Un niño fue el que dio los ingredientes de este milagro. ¿Quién le empacaría a este niño su lonchera? Pues de seguro no sería su papá, porque en esa cultura los papás no hacían eso. Es más, el papá que sí fue contado no preparó la lonchera del muchacho que no fue contado. En otras palabras, la mamá del muchacho y el muchacho que no fueron contados suministraron los ingredientes del milagro que sí contó. Y es así como Dios trabaja muchas veces, porque muchas veces nosotros como seres humanos nos descartamos unos a otros, no nos contamos, no nos consideramos. Muchas veces pensamos que hay personas que no tienen lo suficiente, que intelectualmente no son lo suficiente. Quizás pensamos que son inútiles, quizás las catalogamos de tal manera que no las contamos, que no las consideramos. Y a través de ese mensaje, Dios nos va a mostrar que Dios utiliza a cada uno de nosotros, contados y no contados, para la gloria de Dios. Así que los discípulos vienen y recolectan estos panes y estos peces, esos pequeños de cantidad, y se lo traen a Jesús. Y quizás le dirían: bueno, mira Jesús, te lo dijimos, no hay mucho, no hay suficiente, es imposible alimentar a tanta gente. Y Jesús, quizás sonriendo, pensaría que él ya tenía en sus manos los ingredientes de algo maravillosamente sobrenatural. Por un lado tendría los pocos panes y peces, y en la otra mano tendría la imposibilidad de sus discípulos. Y es precisamente así cuando Jesús aparece, es así cuando Dios aparece, cuando nosotros humanamente hemos gastado
todas nuestras posibilidades, es cuando Dios tiende a aparecer. ¿Por qué? Porque siempre queremos tomar el crédito, siempre queremos decir, bueno, nosotros contribuimos, nosotros hicimos algo al respecto, pero aquí claramente ellos habían hecho todo lo posible. Mientras que nosotros estemos convencidos de que somos los talentosos, que somos autosuficientes, que tenemos todos los recursos, por lo general no vamos a involucrar a Dios, no vamos a invitar a Dios a nuestras situaciones. Entonces Dios tiene que traernos a un punto de imposibilidad. ¿Por qué es tan importante? Porque es posible que su matrimonio usted lo considere que está en un momento de imposible, que no va para adelante, es imposible que alguien salve eso. O quizás usted está pensando que tiene unas finanzas que son imposibles, no tienen con qué pagar sus gastos y está en una imposibilidad. Y lo interesante de todo esto es, sea cual sea su imposibilidad, quiero que se den cuenta que es el punto de partida de un milagro. Es el punto de partida de algo sobrenatural que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Así que la pregunta de este día es, ¿qué hace Jesús con los pocos panes y peces que tiene? Los eleva, los bendice y da gracias. Jesús dio gracias por aquello que parecía insuficiente. ¿Qué tal si nosotros, en vez de quejarnos por lo que tenemos, en vez de nosotros maldecir lo que tenemos, damos gracias? Pero muchas veces empezamos a pensar, odio mi trabajo, odio mi jefe, no me gusta para nada este nuevo lugar, no me gusta cómo me tratan mis hijos, no me gusta cómo me tratan mis hijas, y empezamos de alguna manera a quejarnos, a decir no tengo dinero, no tengo lo uno, no tengo lo otro, porque pensamos que no es suficiente. ¿Qué tal si empezamos a agradecer y dar gracias por lo que parece insuficiente? Porque es allí donde Jesús empieza a hacer cosas sobrenaturales. ¿Cómo deberíamos nosotros de actuar? Bueno, en lo que tengamos, si tenemos una casa, por pequeña que sea, podemos decirle a Dios, te damos gracias por este techo que tenemos, te damos gracias porque es una bendición que nos cubres, pero estamos quedando pocos cortos de espacio, estamos aquí 2 por cuarto, la suegra está viviendo con nosotros, Señor, posiblemente te pedimos que puedas proveer para una casa más adelante. O quizás, Señor, estoy en un trabajo que es una empresa bien pequeña, es una empresa muy familiar. Estoy pensando que con el tiempo no va a haber lugar donde yo pueda crecer. Te agradezco que tú hayas provisto para mí durante todo este tiempo, pero estoy pensando en 1 o 2 años cambiarme a otra empresa. Pero siempre comenzando agradeciendo a Dios en lo que está haciendo. Así que Jesús primero agradece lo que parece insuficiente. ¿Qué es lo segundo que Él hace? Pues lo podemos leer en Marcos 6:41, que dice así. Luego Jesús, a medida que partía los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los distribuyeran entre la gente. El milagro de la multiplicación empezó cuando Jesús empezó a partir los panes. En otras palabras, podríamos decir que el milagro se generó, lo sobrenatural se generó cuando el pan fue partido en pedacitos. ¿No se han sentido ustedes algunas veces como que su vida está hecha a pedazos? Como si Dios literalmente, la vida, las circunstancias, los problemas los estén partiendo a usted en pedacitos, que sienten que su hogar está hecho pedazos, su matrimonio quizás está haciendo pedazos, sus finanzas están hechas pedazos, su futuro está siendo hecho pedazos, y todo lo que ustedes pueden ver de allí en adelante es pedazos y pedazos, y se preguntan, ¿qué voy a hacer? Quizás se siente fracasado o fracasada, se siente inútil, se siente que esto no va a cambiar, se siente con un futuro quizás escaso, pero Dios le está mostrando hoy que ese es el comienzo de algo sobrenatural que Dios va a hacer en tu vida y en la mía. ¿Cuál es la buena noticia? Que Dios va a utilizar cada pedacito en que la vida te ha roto, va a utilizar cada circunstancia, cada tormento, cada adversidad para hacer algo sobrenatural en la vida. Que no extrañes cuando eso sucede, más bien está pendiente de que lo que Dios va a hacer con esos pedacitos, así como multiplicó los panes, va a multiplicar algo maravilloso en tu vida, te va a llevar a un siguiente nivel. De la misma manera que Él tomó estos ingredientes de este muchacho que parecían insuficientes, dio gracias. Tú y yo damos gracias por nuestra vida, entregamos los pedacitos de nuestra vida y esperamos que Dios vaya a hacer cosas maravillosas y sobrenaturales.
Y así, mis hermanos, termina este primer milagro en donde Jesús multiplicó los panes y los peces. Y quiero que vean lo que dice Juan 6, 12 al 13 al respecto. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos de la multitud que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Cuando Dios hace algo de los pedazos que ha hecho con tu vida, de todas esas cosas que han pasado, Dios no solamente te lleva aquí, te lleva aquí. Dios hace algo más grande, parece que la vida te ha llevado aquí, piensas que nunca vas a llegar aquí, Dios te lleva más allá. En el caso de estas personas, Dios fue un proveedor que le dio más allá de lo que la gente se esperaba, más allá de lo que sus discípulos pensaban hacer. Pero lo que quiero que vean es que eran 12 apóstoles y Dios produjo 12 canastas de restos. Y las canastas tenían un tamaño grande, eran por lo menos así de altas, y cada uno la tenía. Y fíjense, no existía FedEx en ese tiempo, ni UPS, no las pudieron mandar para que cuando ellos llegaran a casa ya estuviesen las canastas. Ellos tuvieron que cargar sus canastas y llevarlas a cada lugar a donde iban a ir. Y eso es importante porque vamos a ver que Jesús los hace llevar estas canastas a una barca a donde los va a llevar a que tengan una travesía. Así que el primer milagro nos confirma de que Jesús tiene la capacidad de proveer, no solamente proveer más allá de lo que alguna vez hayamos soñado. Marcos nos lleva al segundo milagro, donde Jesús camina sobre agua. Y Marcos nos va a ayudar a ver la conexión. Marcos 6, del 45 al 50, dice lo siguiente. Inmediatamente después Jesús insistió en que sus discípulos regresaran a la barca y comenzaran a cruzar el lago hacia Betsaida, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedirse de la gente, subió a las colinas para orar a solas. Muy tarde esta misma noche, los discípulos estaban en la barca en medio del lago y Jesús estaba en la tierra solo. Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas. ¿No eran? Cuando Jesús dice que eran serios, es porque eran serios problemas, pues remaban con mucha fuerza y luchaban contra el viento y las olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Oigan bien, su intención era pasarlos de largo, pero cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, gritaron de terror, pues pensaron que era un fantasma. Todos quedaron aterrados al verlo. Jesús deliberadamente insistió que ellos se montaran en esta barca. Y tenemos que preguntarnos por qué, y lo vamos a ver. A veces pensamos que es el diablo que nos lleva a nuestras tormentas. Y hoy quiero que se den cuenta que Dios muchas veces permite o diseña estas tormentas porque tiene un propósito. Jesús, siendo 100% Dios, 100% humano, sabía que iba a venir una tormenta. Sin embargo, Él los manda. Ya en otra barca, Él había estado con ellos, estaba durmiendo, se levanta, calma la tempestad. En esta dice, ustedes vayan, yo me voy a quedar aquí orando. La pregunta sería, ¿por qué es que Jesús quería que ellos pasaran por esta tormenta? Les voy a decir, les voy a leer. Dios utiliza las tormentas para revelar algo de nosotros mismos. Muchas veces tenemos un concepto equivocado de nosotros mismos y muchas veces tenemos un concepto equivocado de Dios. Ellos creían, ellos sabían que Jesús tenía la capacidad de sanar. Ellos sabían que Jesús tenía la capacidad de sacar demonios. Ellos sabían que Jesús tenía la capacidad de calmar los vientos y el mar. Ellos sabían muchas cosas y acababan de pasar por un milagro donde ellos sabían que Jesús tenía la capacidad de ser un proveedor. Pero lo que ellos no sabían, lo que era incorrecto para ellos, era que Jesús tenían ellos un problema de identidad. Ellos no conocían claramente la identidad de Jesús como hijo de Dios. Y este milagro que vamos a ver estaba diseñado para que ellos pudiesen ver que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué es esto tan importante? Déjenme decirles, se los voy a decir. Voy a leérselos. Porque es posible participar de los milagros de Dios
sin conocer personalmente al Dios de los milagros. Es posible que tú y yo a través de tantos años, es posible que usted diga, yo soy un cristiano hace 10, 15 años, es posible que usted haya pasado mucho tiempo y que usted diga, haya participado, haya visto milagros en la vida de otros, haya visto milagros en su propia vida, pero que sin conocer personalmente al Dios de los milagros. Y eso era precisamente lo que le había pasado a ellos. Conocían los milagros que Jesús había hecho, pero había algo que faltaba en la vida de ellos que Jesús quería asegurarse que quedara claro, era que ellos reconocieran la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Así que Jesús, oigan bien, desde el momento en que los despacha hacia la barca, que eran más o menos las 6 de la tarde, hasta las 3 de la mañana en donde vaya a encontrarse o a pasar de largo, han pasado unas 9 horas donde Él los ha estado viendo que están en severas condiciones, en severas tormentas, y Jesús solamente está allí. Jesús no ha salido a correr a rescatarlo. Muchas veces usted está en sus propias tormentas, tormentas que quizás son semanas, meses, o hasta años. Y lo que tú y yo quizás empezamos a preguntar es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando mi matrimonio está a punto de entrar en divorcio? ¿Dónde está Dios cuando estoy a punto de perder la casa? ¿Dónde está Dios ahora que mi hijo está enfermo, mi hija está en el hospital? ¿Saben dónde está Dios? Está en el mismo lugar y no te ha perdido de vista. Quizás tú no sepas dónde está Dios, pero Dios sí sabe dónde tú estás. Y eso es lo que debe interesarnos, eso es lo que nos debe importar. Dios siempre va a saber dónde estás geográficamente, dónde estás físicamente, dónde estás espiritualmente, dónde estás moralmente. Prácticamente Dios nos ve en todo momento, mientras que Él viene al rescate según su voluntad y según su tiempo perfecto. Y observen lo siguiente. Jesús sale en dirección a la barca y estamos asumiendo que Él va a correr a rescatarlos, pero aquí Marco nos dice que Él intentaba pasar de largo. Este milagro estaba diseñado para que Jesús caminase sobre agua y pasara de largo, porque Él tenía un propósito. Y Él solamente desvió su atención cuando ellos gritaron de terror porque pensaron que Jesús, al quien veían hace 1 año y medio, era un fantasma. Y quizás eso te pasa a ti, al Jesús con que has cumplido 10, 15 años de ser cristiano, de pronto se te aparecen maneras no convencionales y piensas que es un fantasma. Y ellos gritaron. Jesús quiere que grites cuando Él pasa de largo en tus tormentas. Cuando estés bajo una tormenta, es posible que Jesús vaya a pasar de largo, quiere que tú grites, pero no quiere que grites audiblemente, no es que hagas un grito de terror, sino que grites con tu actitud, que tú grites con tu iniciativa, que tú grites que te involucres, que tú grites demostrando tu intencionalidad de hacer algo al respecto, es decir, que hagas algo drástico al respecto, que colabores. En otras palabras, quizás tú puedes estar en una tormenta financiera y Jesús puede que esté pasando a lo largo de tu tormenta financiera esperando que tú grites con tu intención. ¿Qué quiere decir eso? Que antes que Él te pueda ayudar en tus finanzas, Él quiere que tú aprendas a no gastar más allá de lo que devengas, más allá de lo que tú ganas. O quizás puedes estar pasando por una tormenta de mal genio. Y antes que Él vaya a ti, Él pasa por tu lado esperando que tú colabores, de que tú hagas tu parte, de que tú decidas intencionalmente de decir vulgaridades y malas palabras cuando te da la rabia que te da. Eso significa cuando Jesús pasa de largo y espera. Podemos decir entonces lo siguiente, y quiero que lo lean allí. Su iniciativa hace que Dios se detenga enfrente de tu tormenta. La iniciativa que tú tengas de hacer tu parte, tu responsabilidad, hace que Dios se detenga en tu tormenta. Si bien recuerdan, Jesús lleva unas 9 horas allí. Ellos están esperando y esperando. Y es muy posible que tú estás en una tormenta y llevas esperando meses, años, no sé. Pero cuando esperamos tanto tiempo, esperamos a tener ciertas expectativas de cómo Dios se debe manifestar en nuestras vidas, de cómo Dios debe hacer lo que debe hacer. Le decimos a Dios que es Dios sobrenatural, qué es lo que tenemos que hacer, pero nunca nos imaginamos que Él va a aparecerse caminando sobre el agua.
En otras palabras, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar cuando Dios se va a hacer presente, se va a manifestar en nuestras vidas de manera no convencionales? Es posible que Dios se manifieste en nuestras vidas a través de otras personas. Es posible que Dios se manifieste en nuestras vidas a través de pérdida, de incapacidades físicas, de enfermedades. O quizás a través de la gracia. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate mi gracia. 3 veces he pedido esto y Dios le contestó, bástate mi gracia. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te dice, bástate mi gracia? Porque mi poder se hace sólido, se fortifica, se fortalece en ti. Pero observen otra razón por la cual Dios permite manifestarse de diferentes maneras. Juan 9, del 2 al 3 dice así. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que, ¿qué? Todos vieran el poder de Dios en él. La pregunta sería, ¿será que tu corazón está lo suficientemente sintonizado a la voluntad de Dios? Que tú puedas reconocer la voz de Dios, que tú puedas reconocer la presencia de Dios, a pesar de que no entiendas los designios y las manifestaciones de Dios. Que tú puedas estar tan afinado a la voluntad de Dios, a pesar que no entiendas el sentido de por qué está permitiendo lo que Él está permitiendo. Que tú puedas estar tan sintonizado a la voluntad de Dios, a pesar que lo único que tú puedas ver son tus circunstancias y tus tormentas por las cuales estás pasando. El propósito de Dios en todo eso es que tú y yo, a través de nuestras vidas, todas las personas puedan ver el poder de Dios actuando a través de tu vida, para la gloria de Dios y nuestra bendición. Quiero que observemos la reacción de Pedro cuando Jesús va pasando por el lado. Mateo 14, del 28 al 31 dice así. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó de inmediato. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Fíjense que aquí Jesús lo rescató de inmediato, en otro lugar estaba observando, y así puede ser tu vida. A veces Jesús de inmediatamente hace algo y te rescata, a veces que puede tardar meses y años. Pero lo interesante de todo esto, lo que quiero resaltar de todo esto es que Pedro pide una señal para poder reconocer que Jesús es Jesús. En otras palabras, déjame ver tu ID, déjame ver tu licencia, porque no estoy seguro. Es un hombre que ha andado año y medio cara a cara con Jesús y lo confunde con un fantasma. Tú y yo podemos llevar 25, 30 años de creyentes y muchas veces no reconocemos a Jesús aun si estuviese enfrente de nosotros. Y vamos a ver por qué al final de este mensaje. Pero muchas veces le pedimos a Dios señales. Diosito, si tú me amas, consígueme un trabajo para mañana lunes a las 2 de la tarde. Diosito, si tú me amas, tú sabes que he estado buscando una esposa por muchos años. Es más, te pido el favor, que sea la siguiente mujer que entra por la puerta de la iglesia. Y entra una y dice, no, Diosito, esa no. La que venga después, esa está muy feita. Y así hacemos con Dios. Es decir, pedimos señales, pero ni siquiera respetamos y honramos las mismas señales que nosotros, porque al final queremos hacer lo que queramos hacer. Pero observen también que Pedro no pide que Jesús cambie sus circunstancias. Pedro no pide que Jesús lo saque de su tormenta. Pedro pide una palabra de Dios. Le dice, ordéname. No le pide una garantía, no le pide una promesa, no le pide que le asegure que no le va a pasar nada, que no va a morir, que no se va a ahogar. Le dice una palabra y Jesús se la da, le dice, ven, ven, camina hacia acá. Qué interesante lo siguiente. Pedro tuvo suficiente fe para caminar a partir de una sola
palabra de Dios. Suficiente fe. Lo que tuviera en fe fue suficiente para caminar sobre la palabra de Dios. Jesús dio una orden, le dijo, ven, y Pedro empezó a caminar en la dirección a Dios de manera inmediata. Y quiero que observen lo siguiente. Hoy en día tenemos muchos hogares, muchos matrimonios, muchos solteros, muchos cristianos, muchos hijos de Dios que están en severas tormentas, sea cual sea. Pero todos estos creyentes y cristianos tienen acceso a toda la palabra de Dios. No una como Pedro en ese momento, sino a todo el compendio de la Biblia. Sin embargo, ellos quieren hacer su voluntad. Si en cambio deciden hacer lo que quieren en vez de salir en obediencia. Ninguna persona, muchas veces nos pasa que tenemos la palabra de Dios y todo lo que Dios espera es que saquemos el pie fuera de nuestra tormenta, de nuestra aflicción, donde estemos con nuestra esposa, nuestros hijos, que salgamos en fe y obedezcamos lo que Dios ha declarado en su palabra, porque ahí es donde está el poder sobrenatural de Dios. Fíjense lo siguiente. Muchas veces le contestamos y jugamos el juego de Yayoya. ¿Ha jugado Yayoya? Ya yo he hecho eso, pastor. Ya yo he hecho eso. Ya yo he hecho esto y mi esposo no cambia. Mi esposa no cambia. Mis hijos no cambian. Mi empleador no cambia. Mi jefe no cambia. Mis finanzas no cambian. Es cuando Jesús nos dice, hijos de poca fe. Hijos de poca fe. Lo mismo que le dijo a Pedro. Escuchen lo siguiente, se los voy a decir. Pedro caminó sobre la voz sobrenatural de Dios que le dijo, ven. Pedro caminó sobre la voz sobrenatural de Dios que le dijo, ven. En otras palabras, Pedro caminó sobre la declaración verbal que hizo Jesús porque sabía que Jesús tenía la autoridad para decir lo que estaba diciendo y el poder para hacer es una realidad. ¿Lo crees tú? ¿Crees que en cada declaración que tiene Dios en su palabra, Dios tiene la autoridad para decir lo que está diciendo y el poder para hacer que eso se vuelva realidad? Allí es donde tú y yo debemos poner nuestra fe. Pero fíjense lo siguiente, el poder sobrenatural de Dios no está en lo que yo creo que puedo hacer bajo mi propio esfuerzo, sino en lo imposible, oigan bien, en lo imposible que Dios hace a través del poder sobrenatural de su palabra. Amén. Pedro caminaba, oigan bien, imagínense la palabra de Dios como el tapete, sobre lo cual caminaba Pedro. Pedro caminaba sobre la palabra sobrenatural de Dios y se mantuvo a flote. Pero en el momento en que sintió el viento y las olas, Pedro permitió que lo natural de este mundo, fuera más grande que lo sobrenatural de la palabra de Dios. Y se hundió. Y así nos sucede a nosotros a diario. La Biblia nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y nosotros nos salimos de la barca de nuestros problemas con nuestra mujer, con nuestra esposa, y empezamos creyendo y caminando en esa dirección, pero apenas la esposa nos irrespeta o hace algo indebido, es como una ola que viene a nosotros y ese amor que Dios nos llama a tener por la esposa se hunde y no la amamos. Y comienza un ciclo destructivo. Nuestro diario andar, amigos y hermanos, es que tenemos acceso a la palabra sobrenatural de Dios que nos ayuda a vivir en un mundo natural. Pero cuando permitimos que lo natural de este mundo, el email que llega de un cliente, la grosería de una persona, los hijos que son rebeldes, el esposo que maltrata, cualquiera de esas cosas tiene el potencial de desconectarnos de la fuente sobrenatural de la palabra de Dios. ¿Y qué empezamos? Empezamos a hundirnos. Es un problema de poca fe. Y fíjense bien. Lo que Jesús estaba hablando con Pedro no era que fuese una poca fe en calidad, no era que fuese una poca fe en tamaño, no que fuera poca fe en fortaleza o en poder, era poca fe en durabilidad. Yo tengo un equipo con que yo utilizo para cortar el pasto, un trimmer, una máquina para cortar el pasto. Tengo unas baterías de 2 horas, 4 horas y 6 horas de durabilidad.
Si yo le pongo la de 2 horas a la máquina para cortar el pasto, hago mitad del patio y ahí se quedó la máquina. No duró la batería para tanta grama que había que cortar. Aquí Jesús le está diciendo a Pedro, tu fe no duró tanto como debía durar para alcanzar a llegar a donde mí, para yo abrazarte y sostenerte. Es cuestión de durabilidad. Y el punto es lo siguiente. Oigan bien, Dios va a desarrollar la durabilidad de tu fe, mi fe, nuestra fe, a través de las tormentas. Usted y yo decidimos si caminamos o nos hundimos. ¿Amén? ¿Estamos despiertos? Entonces digamos amén. Usted puede llegar a quejarse de su esposo, quejarse de su esposa, quejarse de sus hijos, quejarse de su empleador, de que no tiene dinero. Usted puede quejarse de lo que quiera. Usted puede hacer todo eso. Usted puede abandonar a su esposa, abandonar a sus hijos, abandonar todo. Pero Dios está comprometido que de donde usted vaya, lo va a acompañar la tormenta. Dejó a su esposa atrás, pero la tormenta lo va a seguir. Abandonó a sus hijos, pero la tormenta lo va a seguir. Abandonó su trabajo, pero las tormentas lo van a seguir. Porque Dios está comprometido en fortalecer la durabilidad de su fe para acercarte a Dios. Fíjense cómo termina ese milagro. Ese segundo milagro. Marcos 6, del 51 al 52. Entonces subió a la barca y el viento se detuvo. Jesús sube a la barca con Pedro. Ellos estaban totalmente asombrados porque todavía no entendían. Oigan bien, aquí está la conexión con el primer milagro. No entendían el significado del milagro de los panes. ¿Por qué? Porque tenían el corazón demasiado endurecido para comprenderlo. Y así pueden estar ustedes, y puedo estar yo después de tantos años como cristiano. Ellos no comprendieron que ellos tenían en su barca las 12 canastas llenas con los ingredientes del primer milagro. En otras palabras, esas canastas tenían la evidencia del poder sobrenatural de Dios, de Jesús, para todo momento. Lo que Jesús nos está comunicando a través de esto es que Jesús quiere que nosotros llevemos la evidencia de todo lo sobrenatural que ha hecho en nuestras vidas a cada una de nuestras tormentas. Que no dejemos las canastas de bendiciones, de gracia, de misericordia, de la sanidad, de todo lo que ha hecho Dios, que no lo dejemos guardado en el closet, sino para donde vayamos, en cada tormenta estemos allí. Pero el problema de estos hombres, y quizás el problema de muchos de nosotros, es que el corazón se nos endurece, y se nos endurece porque el propósito con que ellos buscaban a Jesús era para que Jesús fuera un proveedor. Y ese es un milagro donde Jesús está enseñando algo diferente. Muchas veces buscamos a Jesús para que nos sane. Buscamos a Jesús para que nos haga el milagrito. Buscamos a Jesús para que sea el proveedor. Continuamente estamos buscando a Jesús como si fuera el genio de la botella, en vez de reconocer que Él es el Dios de la eternidad. El Hijo de Dios. Y este milagro tiene esto. Este es un milagro donde Dios no les suministró a ellos nada. Fue un milagro donde ellos tuvieron que ser forzados a reconocer que el fantasma ese era el Hijo de Dios. Fíjense cómo termina esto. Mateo 14, 32 al 33. Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. Y fíjense bien, ¿de verdad eres el Hijo de Dios?, exclamaron. ¡Duh! Llevo 1 año y medio con ustedes y hasta ahora están reconociendo. Y ustedes son de mis 12 privilegiados. Pero a lo mejor tú y yo estamos en la misma situación. 12 años como cristianos, 12 años como seguidores, 25, y a lo mejor conocemos al Jesús que multiplicó los panes y los peces, pero no conocemos al Jesús que caminó sobre agua. Porque el que caminó sobre agua es aquel donde el milagro está enfocado a reconocerlo como Hijo de Dios. Pero todos los demás milagros están enfocados a traerte una bendición. Dios quiere que hoy tú puedas reconocer algo. Que en las manos de Dios, Dios puede hacerte pedazos, pero que Él te garantiza que a través de lo que hizo Jesús en la cruz, cada pedacito de tu vida vale algo para Él. Él va a hacer algo maravilloso de tu vida si le permites hacerlo, si no lo cuestionas, si no lo pones en una jarra, como el genio de la botella, a pedirle cosas. Cuando todo lo que Él quiere realmente ser para ti es el Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, el Dios de toda la creación que te va a dar las cosas. Cuando mires y pongas tu mirada primero al cielo, Él va a agregar todo lo que necesites. Jesús quiere que tú
descubras hoy la realidad de tu fe, la durabilidad de tu fe. Porque van a venir tormentas, van a venir momentos difíciles, van a venir situaciones donde Él va a permitir que la vida o Él mismo va a hacerte en pedazos, no para dañarte, sino para quebrantarte y hacer un hijo útil de tu vida. Así que tu fe no está en cuestión hoy. Él quiere hacer tu fe una fe duradera. Lo que Él quiere resaltar a través de este mensaje es que su gracia es más grande que tu bancarrota. Su gracia es más grande que tu matrimonio. Su gracia es más grande que tus problemas. La gracia de Dios es más grande que todas las circunstancias y tormentas que esté pasando. Simplemente que ustedes puedan salir sabiendo aquí que la gracia de Dios los lleva a que ustedes escuchen este mensaje hoy. Vamos a orar. Inclinen sus rostros. Señor, qué bendición, Señor, el poder estar aquí, Señor, y poder ver este milagro de tú caminando sobre el agua para enseñarnos, Señor, que a pesar de ser proveedor, a pesar de ser creador, a pesar de ser un Dios generoso, que nos das más allá de lo que merecemos abundantemente según tu gracia, Señor, te pedimos hoy y te damos gracias hoy porque nos has mostrado una vez más que tú eres el Hijo de Dios. Que no se nos olvide. Enséñanos a continuamente llevar la evidencia de tu grandeza, de tu misericordia, de tus señales y prodigios, de todo lo que has hecho en nuestras vidas. Que no hay nada pequeño que hayas hecho en nuestra vida que no debamos agradecerte. Te debemos agradecer por lo pequeño y lo grande, por todo, porque todo ha sido gracias a tu gracia. Gracias porque la evidencia está en tu Hijo Jesús. Y aunque no tengamos que llevar una canasta llena de sobrados de pan y de peces, llevamos al Dios Todopoderoso en la canasta de nuestro corazón, Señor. Y es a Él quien honramos y le damos todo tributo. Y oramos todo esto en el nombre de tu Jesús. Amén. Los amo, iglesia.